Buenos días, hermanas. Gracias a Dios porque Él nos permite un nuevo amanecer. Este día seguiremos con nuestro estudio sobre la plenitud de la vida en Cristo. Nos toca revisar los versículos del 14 al 17 del capítulo 2 de Colosenses. Para comenzar, voy a leer el versículo 13 para tener como una conexión con los versículos de este día. Y dice el versículo 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Y voy a leer Efesios 2:5, que dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí estamos reafirmando lo que Jesús vino a hacer, lo que nosotros no podíamos hacer. Él, sin dejar de ser Dios, Jesús descendió del cielo y tomó nuestra humanidad para poder salvarnos. Como nuestro representante humano, Jesús cumplió la ley de Dios de dos formas, obedeciendo perfectamente los mandamientos de Dios y sufriendo el castigo, la muerte, la que todos los pecadores merecíamos. Ahora, ¿qué dice el versículo 14? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Al decir el acta de los decretos que había contra nosotros, cuando oímos la palabra acta, estoy más que segura que todas pensamos en un documento legal, y ese es el trasfondo de estos versículos, el legalismo que existía en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es el legalismo? Bueno, el legalismo es la creencia de que es necesario seguir reglas para la salvación y la santificación. Una persona legalista es alguien que depende del buen comportamiento y se olvida o deja de lado la gracia de Dios para asegurar su propia salvación y la de otras personas. ¿Qué es lo que está haciendo? Basarse en su capacidad o ella misma hacer ciertos reglamentos que según su pensamiento le van a llegar a dar la salvación. Cuando repito lo que hemos leído anteriormente, por gracia sois salvos, no por lo que nosotros hacemos, por nuestros méritos, porque somos bonitas, porque somos simpáticas. No, es algo que por misericordia podemos decir, Dios nos ha elegido y nos ha dado de su gracia, nos ha dado esa salvación. Ahora bien, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto recordemos, ¿verdad? Que fue en la cruz en donde Jesucristo, el Cordero perfecto, fue quien cargó con todos nuestros pecados. Allí, en ese momento que Él estaba crucificado, Él llevó nuestros pecados. Allí nosotros fuimos redimidas, nosotros fuimos justificadas, fuimos perdonadas, fuimos lavadas de nuestro pecado. Y lo que veíamos ayer, en ese momento en que nosotros recibimos a nuestro Señor, que Él nos da de su Espíritu, nosotros debemos de sentirnos completas en Él. Tenemos todo lo que Dios nos ha dado de sí, su Santo Espíritu, ¿verdad? Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva,
o días de reposo. Veamos aquí lo que dice Romanos 14 y dice 14:1-4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Ahora, ¿qué dice el versículo 17? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, para finalizar o concluir, el creyente no tiene que cumplir con todos los ritos que se llevaban a cabo en el Antiguo Testamento, porque Cristo ya cumplió. Él fue el que en su perfección, porque era el único que podía cumplir con todos los requisitos, ya Él lo hizo todo por nosotros. Y debemos de tomar en cuenta que la ley se dio para que el hombre entendiera su necesidad de Cristo y se convirtiera y pudiera recibir la salvación por la fe. También es de decir que todos los ritos que se realizaban en el Antiguo Testamento eran un cuadro de lo que había de suceder más adelante. Era un cuadro de lo que Cristo iba a hacer en su momento. Como ya sabemos, Él lo vino a hacer. Antes se hacían, era un cuadro de lo que Cristo iba a venir a hacer en su momento, el momento de la salvación para nosotros, el momento del nuevo pacto, ¿verdad? Así es que, hermanas, creo que he tratado de explicar esto con mis palabras. Espero que lo entiendan y que tengamos presente que es por gracia que nosotras somos salvas, que no tenemos que hacer ningún reglamento ni estar sujetas a ninguna ley, porque es el Señor el que nos ha redimido. Es a Él a quien nos debemos, y que si debemos hacer su voluntad, tiene que ser por amor, así como Él demostró ese amor en la cruz, así nosotros también debemos de ser obedientes para demostrar el amor que nosotros le tenemos a Él. Que sea un día de bendición para ustedes.